La cámara del Consejo Galáctico se llenó de ruido y miedo como embajador. Kreia, del Imperio Centauri, se paró frente a cientos de especies alienígenas y activó una pantalla holográfica que mostró un arma flotando en el aire entre todos. El arma parecía estar hecha de cristal púrpura y brillaba con una luz extraña que incomodó a todos los presentes. Varios delegados retrocedieron al verla, pues sabían lo que esta arma podía hacerles a los seres vivos. Kreia levantó los 4 brazos y habló con una voz fuerte que resonó por la enorme cámara, anunciando a todos que el colectivo Kryn había comenzado a fabricar disruptores de fase de nuevo, tras siglos de estar prohibidos por todas las especies civilizadas de la galaxia conocida. La sala estalló en pánico de inmediato, y especies de miles de años luz comenzaron a gritar y a chillar de miedo, pues todos conocían las historias sobre lo que los disruptores de fase habían hecho durante la Séptima Guerra Galáctica, cuando 40.000 millones de Centauri murieron a causa de estas terribles armas. La representante de Ptoran se desplomó y tuvo que ser ayudada a ponerse de pie, mientras sus escamas se tornaban grises de terror y la delegación insectoide comenzaba a emitir agudos ruidos de angustia, con la antena presionada contra la cabeza, en señal universal de miedo entre su gente. El canciller Trom, muy anciano y con experiencia en 3 grandes guerras, se levantó lentamente y dijo con voz temblorosa que era imposible defenderse de los disruptores de fase porque se disolvían. Tejido vivo a nivel molecular y sin tecnología de escudos, que cualquier especie poseía, podía impedirles matar todo lo que tocaban. El colectivo Kryn había enviado un mensaje exigiendo que el Consejo les entregara 3 sistemas estelares completos en una semana galáctica estándar o usarían estas armas contra la población civil y destruirían miles de millones de vidas inocentes sin piedad ni vacilación. La cámara se volvió aún más caótica a medida que especies que habían sido aliadas durante siglos comenzaron a culparse mutuamente por no vigilar mejor la fabricación de armas ilegales, y algunos delegados exigían la rendición inmediata, mientras que otros querían huir de sus mundos natales antes de que comenzaran los ataques. En la esquina trasera de la cámara, donde la mayoría de las especies más grandes los ignoraban, se encontraba la delegación humana de la Tierra, observando todo este pánico con expresiones que parecían casi aburridas o tal vez simplemente confundidas sobre por qué todos estaban tan alterados. El capitán John Hayes, de la Fuerza de Defensa de la Tierra, estaba apoyado en la pared con los brazos cruzados sobre el pecho, estudiando el holograma del disruptor de fase con la mirada que tendría alguien al examinar una máquina interesante, pero no particularmente aterradora. Junto a él estaba la teniente Amy Carter, que tomaba notas en su bloc de datos, y de vez en cuando, miraba a los alienígenas en pánico antes de volver a su análisis técnico de las especificaciones de las armas que se mostraban. Amy se inclinó y le susurró a John en voz baja, preguntándole si deberían preocuparse más por esta arma que aparentemente tenía el poder de acabar con civilizaciones enteras. John se encogió de hombros y dijo que parecía un arma de partículas, probablemente bastante peligrosa, pero nada que la humanidad no hubiera teorizado ya en sus propios programas de investigación armamentística. Añadió que, de hecho, parecía menos eficiente que un buen cañón de riel si se consideraban los requisitos de energía y los patrones de dispersión de partículas. El embajador Kreia tenía muy buen oído para ser extraterrestre, y sus receptores de audio captaron la conversación susurrada entre los 2 humanos, a pesar de que estaban lejos de donde él presentaba, y giró su enorme cabeza hacia ellos con una expresión que mezclaba incredulidad e ira por su actitud despreocupada. Kreia bramó, preguntando cómo se atrevían a hablar con tanta indiferencia sobre un arma que había acabado con civilizaciones enteras, había dejado planetas enteros completamente inhabitables y había matado a 40.000 millones de su gente durante una guerra que había traumatizado a todas las especies que sobrevivieron. John se enderezó de donde estaba apoyado y su actitud despreocupada cambió ligeramente al decir con respeto que comprendían perfectamente el peligro, pero que el pánico no resolvía los problemas y que solo la acción y el pensamiento claro podían encontrar soluciones a las amenazas. La representante de Valoran se giró hacia John con la esperanza repentinamente visible en sus grandes ojos y preguntó si los humanos tenían algún tipo de defensa contra esta terrible arma que mataba todo lo que tocaba. Amy intervino y dijo, todavía no. Pero que, con suficientes datos técnicos y tiempo para estudiar el arma, probablemente podrían desarrollar una defensa contra ella, o mejor aún, podrían desarrollar una contramedida que la dejara completamente inservible e inoperante. La cámara entera se derrumbó. Prestado. De una manera muy diferente a la anterior. Silencio porque ahora todas estas especies alienígenas, que habían pasado miles de años creyendo que ciertas armas eran absolutas e imparables, se enfrentaban a una especie joven que las veía como meros problemas de ingeniería que necesitaban soluciones. El canciller Trom avanzó muy lenta y cuidadosamente y se dirigió a los humanos llamándolos especie joven y diciéndoles que hablaban con la confianza de quienes aún no habían presenciado el verdadero horror y que el disruptor de fase no era simplemente un arma, sino la extinción misma en forma física. John sostuvo la mirada del viejo canciller sin apartar la vista, y dijo que sus antepasados habían sobrevivido a eras glaciales, plagas,
guerras mundiales y armas nucleares que podrían haber acabado con toda la vida en la Tierra, y que la humanidad se había enfrentado a la extinción más veces de las que podía contar con ambas manos. Continuó diciendo que, a pesar de todas esas amenazas, los humanos seguían aquí y sobrevivían. Y no habían logrado sobrevivir encogiéndose de miedo, sino enfrentando sus problemas y encontrando soluciones. John sacó su propio bloc de datos y comenzó a revisar las especificaciones técnicas que se habían compartido sobre el arma Kryn. Amy se unió a él de inmediato. Y pronto, ambos humanos estaban enfrascados en una discusión sobre patrones de interferencia cuántica, contramedidas de pulsos electromagnéticos y disrupción de rayos de partículas, mientras que las demás especies en la sala del consejo los miraban conmocionadas. Uno de los delegados Cherix le susurró a otro que los humanos, en realidad, no temían al arma en absoluto y parecían pensar que era solo otro problema por resolver. Lo que estas especies alienígenas aún no entendían era que la historia de la humanidad había sido escrita por personas que se enfrentaron a armas imposibles y encontraron la manera de superarlas mediante inteligencia, determinación y terquedad. Desde simples flechas hasta bombas atómicas, todas las armas de destrucción masiva que los humanos habían creado o enfrentado habían sido contrarrestadas o defendidas mediante la innovación y la negativa a rendirse. El colectivo Kryn había cometido un grave error de cálculo al asumir que el miedo a su antigua arma sería universal para todas las especies. Habían olvidado o quizás nunca supieron que existía una especie en la galaxia que convertía el miedo en motivación y lo usaba como combustible para la innovación en lugar de dejar que los paralizara hasta la sumisión. El capitán John Hayes y la teniente Amy Carter continuaron su discusión técnica. Mientras tanto, el resto del Consejo Galáctico comenzaba a comprender poco a poco que algo fundamental había cambiado en su galaxia y que quizás la era de gobernar mediante el miedo y la intimidación estaba llegando a su fin. Pasaron 3 días desde la reunión de emergencia del Consejo y el colectivo Kryn decidió dejar claro su poder enviando su nave de guerra más grande, la Garra Temible, a la zona neutral en el límite del espacio del Consejo, donde podía ser vista por todos los sensores defensivos que monitoreaban la frontera. La Garra Temible era enorme y medía más de 2 kilómetros de frente atrás, y su casco estaba cubierto de un blindaje metálico rojo y negro que se había convertido en un símbolo de terror para la mayoría de las especies de la galaxia, pues recordaban lo que las naves de guerra Caen habían hecho en conflictos pasados. Dentro de la estación diplomática del Consejo, los líderes militares de docenas de especies diferentes se reunieron alrededor de la pantalla principal para observar cómo la nave Kryn se acercaba lenta y deliberadamente, como un depredador que sabía que su presa no tenía a dónde huir. La mayoría de los comandantes alienígenas parecían estar enfermos de miedo o mostraban los signos físicos que su especie mostraba cuando estaban aterrorizados y esperaban la muerte. El general Peter Morgan, de la Fuerza de Defensa de la Tierra, se encontraba entre estos alienígenas asustados con las manos entrelazadas a la espalda y el rostro inexpresivo, mientras que a su lado, la comandante Lisa Bennett trabajaba en una computadora portátil ejecutando simulaciones y análisis tácticos. La pantalla cobró vida repentinamente con un crujido y mostró el rostro del señor de la guerra Sakaar, quien comandaba las fuerzas militares colectivas Kryn. Era una figura imponente incluso para los estándares de su propia especie, con escamas rojas que cubrían su cuerpo y 4 ojos amarillos que parecían atravesar a cualquiera que se cruzara con su mirada. Sachtar habló con una voz profunda y retumbante que pareció hacer vibrar el suelo mientras saludaba a las especies del Consejo y preguntaba si habían revisado adecuadamente los términos de rendición que los Kryn habían enviado. El canciller Trom dio un paso al frente, luciendo aún más viejo y cansado que hacía 3 días, e intentó explicar que las exigencias de los Kryn eran completamente irrazonables porque los sistemas de 3 estrellas contenían docenas de mundos habitados con miles de millones de seres vivos que no podían simplemente ser abandonados. Sachar interrumpió al canciller y dijo que esos miles de millones de vidas se salvarían si el Council obedeció, pero sería completamente eliminado si se negaban, ya que los Kryn contaban con 18 disruptores de fase completamente operativos y listos para disparar. Explicó que cada arma podía esterilizar un planeta entero en 48 horas, descomponiendo cada molécula de tejido vivo hasta dejar solo polvo y cenizas. La especie del Consejo tenía exactamente 72 horas para evacuar a todos los sistemas Terciano, Valor y Próxima, y entregar el control total de esos territorios a la autoridad de Torren. El almirante Srix, un veterano militar faltorano condecorado, intentó hablar, pero le temblaba la voz al afirmar que los Kryn no podían cometer semejante acto terrible porque el Consejo había mantenido la paz durante 200 años. Sakaar sonrió de una forma que dejó al descubierto sus afilados dientes y dijo que la obra se había construido sobre el miedo a armas exactamente iguales a las que poseían los Caen, y que ese miedo era simplemente sabiduría para las especies que carecían de la fuerza para defenderse. Entonces Peter Morgan habló en un tono tranquilo y casi conversacional que atravesó la tensión de la sala como un cuchillo afilado atravesando un material blando, y todas las miradas se volvieron hacia el general humano.
Sachtar fijó sus 4 ojos en Peter y dijo con voz burlona que veía a un humano allí de pie y que los humanos supuestamente eran la nueva especie que no temía a nada. Y le dijo a Peter que hiciera su pregunta antes de orinarse de miedo, como todas las demás especies del Consejo. Peter ignoró el insulto por completo e hizo una pregunta técnica sobre cómo funcionaban realmente los disruptores de fase y si funcionaban mediante enlaces moleculares en cascada y rompiendo las fuerzas electromagnéticas que mantenían unida la materia. Sachtar pareció sorprendido de que este humano comprendiera los aspectos técnicos del arma y admitió que la comprensión humana era rudimentaria pero básicamente correcta, antes de preguntar por qué importaba esa información. Peter continuó con el mismo tono desenfadado y dijo que solo se preguntaba sobre el alcance efectivo de las armas, ya que un dispositivo tan potente necesitaría sistemas masivos de generación de energía, y estimó que cada disruptor probablemente necesitaba su propio núcleo de fusión, que consumía unos 30 teravatios de energía a plena potencia. Añadió que señales de energía tan grandes serían visibles desde muy lejos para cualquiera con sensores decentes. Lisa levantó la vista de su terminal y dijo con calma que estaba leyendo las señales de energía de Kryn en ese momento y que podía detectar 18 fuentes de energía distintas, tal como Sachar había afirmado y que el patrón de distribución sugería. Las armas estaban montadas en 6 naves de apoyo con 3 disruptores en cada nave, posicionadas en formación defensiva alrededor de la nave insignia principal, la Garra del Terror. Varios rostros alienígenas palidecieron o cambiaron de color, y su especie, fuera cual fuera, mostró sorpresa porque los humanos acababan de escanear con indiferencia la flota militar más poderosa de Kryn e identificaron la ubicación exacta de cada disruptor de fase, mientras el Señor de la Guerra estaba en medio de su ultimátum al lanzar sus amenazas. Sachtar dejó de parecer divertido y exigió saber cómo los humanos se atrevían a escanear las naves militares Kryn sin permiso. Peter respondió con serenidad que los Kryn habían venido al espacio del Consejo específicamente para amenazar a todos y preguntó si Sachtar realmente esperaba que no prestaran atención a la amenaza. Entonces Peter formuló su verdadera pregunta, que era si los núcleos de fusión que alimentaban los disruptores de fase estaban protegidos adecuadamente. Sachtar empezó a decir que los escudos Kryn eran impenetrables para las armas primitivas. Pero Peter lo interrumpió y dijo que no preguntaba por los escudos del casco, sino por los propios núcleos de fusión. Peter explicó que un arma es tan poderosa que un disruptor de fase generaría enormes cantidades de calor durante su funcionamiento y necesitaría sistemas de refrigeración y puertos de escape térmico. El escape significaba puntos de acceso vulnerables. La sala quedó en completo silencio cuando todos los comandantes alienígenas comprendieron lo que el humano sugería. Lisa volvió a hablar y confirmó que estaba detectando ventilación térmica en las 6 naves de apoyo y que los ingenieros Kryn habían utilizado puertos de refrigeración radial estándar, con 12 puertos por nave, cada uno de aproximadamente 2 metros de diámetro. Peter volvió a centrar toda su atención en Sachtar e hizo una contrapropuesta. Los Kryn tenían 72 horas para retirar sus naves y sus disruptores de fase del espacio del Consejo por completo. Explicó con calma que si los Kryn se negaban, las fuerzas humanas dispararían varillas de tungsteno a través de cada uno de esos puertos de refrigeración desde unos 1000 km de distancia durante la fusión. Los núcleos se sobrecalentarían y se apagarían automáticamente, lo que convertiría las supuestamente imparables superarmas en costosas piezas de metal inútil flotando en el espacio. Sachtar acusó a Peter de farolear y dijo que las armas cinéticas humanas no podrían alcanzar esa precisión. Pero Peter sonrió por primera vez y dijo que los humanos habían estado haciendo ataques de precisión desde antes de abandonar su planeta natal. Mencionó que las fuerzas humanas habían lanzado una vez una varilla de tungsteno a través de un conducto de ventilación de 3 metros desde una órbita baja y destruido un búnker a 200 metros bajo tierra, y que impactar puertos de refrigeración de 2 metros desde 1000 kilómetros fue, de hecho, más fácil que el disparo anterior. La computadora de Lisa emitió un pitido y anunció que los cálculos de trayectoria estaban completos y que las fuerzas humanas podían destruir los 18 disruptores con un 73% de certeza mediante ataques simultáneos. Pero si usaban varias varillas por objetivo, la tasa de éxito aumentaba al 96%. Sus escamas parecieron perder algo de color al darse cuenta de que los humanos hablaban completamente en serio. En la sala, las especies del Consejo observaban a la delegación humana con expresiones que mezclaban asombro e incredulidad, ya que habían pasado 3 días paralizados por el miedo, mientras que los humanos habían pasado 3 días analizando la amenaza y desarrollando una solución práctica. Sachtar exigió saber si los humanos realmente iniciarían una guerra por 3 sistemas estelares que ni siquiera eran territorio humano. Peter respondió en voz baja que no iniciarían una guerra, pero que detendrían un intento de conquista antes de que pudiera comenzar, y que había una diferencia importante entre ambas cosas. Explicó que Sachtar había llegado esperando el miedo y la rendición del Consejo debido a las aterradoras armas, pero que ese miedo solo afectaba a quienes no habían aprendido a pensar más allá de su terror inicial.
La pantalla se oscureció cuando Sachar cortó la transmisión sin decir una palabra más. 68 horas después, toda la flota Kryn se retiró de la zona neutral sin disparar un solo tiro porque el señor de la guerra Sachtar había decidido que no valía la pena arriesgar sus preciadas armas para poner a prueba la determinación humana. Las semanas posteriores a la retirada de Kryn presenciaron un cambio drástico en el funcionamiento del Consejo Galáctico. Porque si bien los Kryn habían frenado su amenaza inmediata, todos sabían que era solo temporal y que el colectivo lo intentaría de nuevo con tácticas o armas diferentes. Las diversas especies del Consejo volvieron a sus métodos tradicionales para lidiar con las amenazas, lo que implicaba interminables reuniones diplomáticas e intentos de apaciguamiento, con la desesperada esperanza de que la crisis desapareciera por sí sola. Los humanos adoptaron un enfoque completamente diferente al problema porque, en lugar de esperar, decidieron resolverlo. En una instalación militar segura que orbitaba la luna terrestre, el Dr. Henry Palmer se encontraba frente a una enorme pantalla holográfica que mostraba complejas ecuaciones matemáticas y simulaciones de física de partículas que habrían causado fuertes dolores de cabeza a la mayoría de los científicos alienígenas con solo mirarlas. Junto a Henry, una ingeniera llamada Nicole Brooks construía lo que parecía ser un complejo dispositivo compuesto por cámaras de resonancia y generadores de campos cuánticos. Henry murmuró para sí mismo mientras ajustaba variables en su simulación y dijo que la teoría era completamente válida y que si lograban generar un patrón de fase inverso, deberían poder interrumpir el haz de partículas disruptoras antes de que alcanzara la coherencia total y se volviera letal. Nicole levantó la vista de su trabajo y señaló que lo que Henry sugería significaba que no solo se estaban defendiendo del arma, sino que la estaban inutilizando por completo. Henry sonrió ampliamente y dijo que esa era exactamente la idea, porque ya no se podía temer a un arma que simplemente no funcionaba. La puerta del laboratorio se abrió con un silbido y entró el capitán John Hayes, seguido de un grupo de observadores alienígenas que el canciller Trump había solicitado permiso para enviar porque el Consejo quería ver con sus propios ojos lo que hacía la humanidad. Un científico Centauri llamado Exara se acercó a la pantalla holográfica con evidente nerviosismo y miedo y preguntó si realmente se trataba de una simulación del arma disruptora de fase. Henry confirmó que era preciso hasta el nivel cuántico y que su equipo había tardado unas 2 semanas en construir la simulación a partir de las especificaciones técnicas proporcionadas por el Consejo. Admitió con indiferencia que se trataba de una pieza de ingeniería bastante desagradable, pero habló de ella como si alguien discutiera un rompecabezas interesante en lugar de un arma que acabaría con la civilización. Exara preguntó con un escepticismo apenas disimulado si los humanos realmente creían poder defenderse de un dispositivo tan terrible. Nicole levantó un pequeño disco metálico del tamaño aproximado de un plato y dijo que podían hacer algo más que defenderse porque creían que podrían neutralizar el arma por completo. Colocó el disco en un soporte de montaje, lo activó y el dispositivo cobró vida con un zumbido, generando un campo apenas visible de energía brillante a su alrededor. Henry explicó que se trataba de un emisor de interferencia armónica y que el disruptor de fase funcionaba mediante la cascada de enlaces moleculares a una frecuencia cuántica muy específica. Pero si se introducía una interferencia exactamente en la longitud de onda correcta, la cascada nunca. Empezar desde el principio. Dijo que el arma dispararía y el rayo impactaría en el objetivo, pero no ocurriría absolutamente nada porque la coherencia cuántica necesaria para su funcionamiento se vería alterada. Un joven científico bordaxiano llamado Fell habló con nerviosismo y afirmó que los requisitos de energía para un dispositivo así serían imposiblemente altos. Henry lo interrumpió y dijo, sorprendentemente, los requisitos de energía eran bastante modestos, porque no estaban combatiendo la fuerza con fuerza, sino usando los propios requisitos de coherencia del arma contra ella. Lo comparó con unos auriculares antirruido que funcionaban generando ondas sonoras opuestas. Pero en este caso, cancelaban rayos de partículas letales en lugar de sonidos molestos. Los científicos alienígenas contemplaron el pequeño dispositivo con expresiones que iban del asombro a la incredulidad total de que algo tan simple pudiera derrotar a su arma más temida. El canciller Trump preguntó en voz baja cuánto tiempo tardaría en fabricar estos emisores en cantidad suficiente para proteger a la gente. Nicole intercambió una mirada rápida con Henry y dijo que les había llevado 12 días construir el prototipo, pero que ahora que entendían los principios subyacentes, probablemente podrían producirlo en masa fácilmente. Calculó que, en 6 meses, podrían equipar todos los centros de población importantes del espacio del Consejo. Con estos emisores defensivos, la voz de Ixer se elevó de tono al preguntar, conmocionada, cómo habían diseñado los humanos la tecnología de escudos. En tan solo unas semanas, cuando su gente llevaba siglos trabajando en la tecnología de escudos, John dio un paso al frente y dijo con respeto que la diferencia radicaba en que el Consejo había pasado esos siglos temiendo al arma en lugar de intentar comprenderla. Explicó que en el momento en que se decide que algo es completamente imparable, se deja de buscar maneras de detenerlo. Peel protestó y dijo que,
Incluso si el dispositivo funcionara, los Kryn adaptarían y modificarían sus armas, y cambiarían las frecuencias para sortear la defensa. Henry dijo alegremente que los humanos se adaptarían de inmediato porque la adaptación era una cualidad especial de la humanidad. Explicó que los humanos habían estado actuando, reaccionando y contrarreaccionando durante miles de años, y que cada arma generaba una defensa, y cada defensa generaba una nueva arma en un ciclo infinito. Admitió que no era un sistema perfecto, pero al menos no se trataba de parálisis e inacción. El canciller Trump se acercó lentamente al dispositivo y extendió una mano nudosa para tocar su superficie lisa, diciendo que los humanos lo hacían parecer muy simple. Henry lo corrigió con amabilidad, diciendo que el concepto era simple, pero que la ejecución real había requerido bastante trabajo y pruebas. Explicó que una vez que se deja de pensar en el disruptor de fase como una especie de dispositivo apocalíptico místico y se empieza a pensar en él simplemente como una máquina con parámetros y limitaciones específicos, las soluciones se vuelven mucho más obvias. Durante la siguiente hora, los científicos humanos explicaron a sus homólogos alienígenas cada detalle técnico y especificaciones, y fueron pacientes y minuciosos al responder a cada pregunta y abordar cada inquietud planteada. Lo que más impresionó a los observadores alienígenas no fue solo la astucia de la solución, sino la confianza despreocupada con la que los humanos abordaron lo que todos consideraban un problema imposible. Estos humanos eran seres que realmente no entendían el concepto de una amenaza insuperable. Mientras la delegación se preparaba para abandonar las instalaciones, Exara se volvió hacia Henry y le hizo una pregunta que la había estado inquietando: si los humanos realmente no temían a nada y si su especie no tenía armas que los aterrorizaran. Henry guardó silencio un momento, pensativo, antes de responder que los humanos tenían muchas cosas que los asustaban, incluyendo armas nucleares, plagas biológicas e inteligencia artificial que podía salir mal. Dijo que los humanos habían creado armas que podrían acabar con su propia especie una docena de veces. Exara preguntó cómo lidiaban los humanos con tal miedo, si es que lo tenían. Henry respondió que los humanos respetaban el peligro, pero no dejaban que el miedo tomara sus decisiones, porque cada vez que se enfrentaban a una amenaza existencial, tenían que elegir entre rendirse o ser creativos. Añadió que ser creativos tenía una tasa de supervivencia mucho mayor que rendirse y acobardarse. Nicole añadió que el rencor también era un poderoso motivador para los humanos, porque cuando alguien les decía que un arma era imparable, era básicamente un desafío. Dijo que los humanos eran una especie testaruda y no les gustaba que les dijeran que algo no se podía hacer. Los científicos alienígenas abandonaron las instalaciones con más preguntas de las que tenían al llegar. Pero por primera vez en semanas, había esperanza visible en sus ojos y su lenguaje corporal. 2 meses después, se produjo la primera interferencia armónica. Los emisores comenzaron a salir de las líneas de producción en 17 mundos del Consejo diferentes, y los dispositivos eran tan simples que incluso especies tecnológicamente menos avanzadas podían fabricarlos y mantenerlos sin dificultad. El colectivo Kryn observaba estos acontecimientos con creciente preocupación, ya que su arma definitiva, que había sido la fuente de su poder durante generaciones, se estaba volviendo obsoleta, y peor aún, estaba siendo obsoleta por una especie que solo llevaba unas pocas generaciones viajando por el espacio. La respuesta Kryn fue rápida y decisiva, ya que si los humanos lograban neutralizar los disruptores de fase, el colectivo escalaría hacia armas que la joven especie nunca había encontrado en su corta historia de viajes espaciales. El primer ataque impactó el sistema Valor sin previo aviso, cuando 3 Dreadnoughts Kryn emergieron del espacio de salto y lanzaron inmediatamente una lluvia de torpedos cuánticos, armas que existían en un estado de flujo de probabilidad hasta el momento del impacto, lo que las hacía casi imposibles de interceptar con sistemas defensivos convencionales. El mundo colonial llamado New Haven albergaba a 6 millones de valoranos, agricultores y científicos pacíficos, y ahora tenían exactamente 48 horas antes de que los torpedos alcanzaran su planeta y destruyeran todo ser vivo en la superficie. La respuesta del Consejo fue exactamente la que cualquiera habría predicho, ya que cundió el pánico inmediato, se convocaron sesiones de emergencia y se realizó una evacuación desesperada. Se hicieron planes a pesar de que todos sabían que no había tiempo suficiente para salvar a 6 millones de personas en el centro de mando militar. Sin embargo, el ambiente era completamente diferente del caos que reinaba en las salas diplomáticas. La comandante Lisa Bennett, de pie ante su pantalla táctica, leía información sobre las nuevas armas y explicó que los torpedos cuánticos mantenían una posición cuántica superb hasta que la observación forzaba el colapso de la forma de onda en la ubicación del objetivo, lo que esencialmente significaba que existían en varios lugares a la vez hasta que impactaban contra algo sólido. El general Peter Morgan asintió con gravedad y preguntó cuánto tiempo tenían antes del impacto. Lisa revisó sus lecturas y dijo que faltaban 46 horas y algunos minutos para que los torpedos impactaran en New Haven,
y que la flota de defensa de Virginia ya se estaba retirando porque sus armas convencionales los habían atravesado sin tocarlos. El coronel Ryan Foster, recién llegado de la División de Armas Experimentales de la Tierra, preguntó qué pasaba con las armas no convencionales. Peter le pidió que definiera qué quería decir con no convencionales. Ryan mostró un esquema técnico en la pantalla principal y explicó que su equipo había estado trabajando en algo desde el incidente del disruptor de fase, porque creían que si la galaxia tenía un arma imposible, probablemente tenía varias más. Les mostró un dispositivo llamado matriz de observadores cuánticos que básicamente obligaba a los torpedos a colapsar sus formas de onda prematuramente al bombardearlos con pulsos de sensores concentrados. Explicó que si los torpedos colapsaban antes de alcanzar su objetivo, se convertirían en torpedos normales, y estos podrían ser derribados con armas normales. Los dedos de Lisa se movían rápidamente por la consola mientras preguntaba si podían llevar uno de estos conjuntos a New Haven en 46 horas. Ryan confirmó que el prototipo ya estaba cargado en la nave de transporte Liberty y que podrían llegar al sistema Valor en 38 horas si llevaban sus motores al máximo de su capacidad. Peter les ordenó de inmediato que hicieran exactamente eso y le dijo a Lisa que se coordinara con la flota de defensa valorana y les avisara de la llegada de ayuda. El oficial de enlace bordaxiano habló con vacilación y dijo que los humanos entendían que se trataba de una tecnología completamente nueva y que, si fallaba, morirían 6 millones de personas. Peter afirmó rotundamente que, si no hacían nada, 6 millones de toranos morirían definitivamente. Y al menos así tenían una oportunidad, y él siempre prefería el riesgo a la certeza. La Liberty y sus naves de escolta realizaron el viaje al sistema Valor en tiempo récord, forzando sus motores de salto al límite absoluto, y la capitana Jenny Miller hizo que toda su tripulación trabajara doble turno para preparar el conjunto de observadores cuánticos para su despliegue inmediato, ya que todos sabían que solo tendrían un intento. Cuando finalmente abandonaron el espacio de salto cerca de New Haven, el lugar que los recibió fue desalentador. 3 enormes Dreadnought Screen flotaban en órbita como aves depredadoras y sus tubos de lanzamiento de torpedos eran claramente visibles incluso desde la distancia. Entre las naves Screen y el planeta se encontraban los restos dispersos de la flota de defensa aptorana, con naves dañadas que aún intentaban desesperadamente interceptar torpedos que se negaban a interactuar con la materia normal. Ryan informó desde la bahía científica de Liberty que el conjunto estaba listo para su despliegue, pero necesitaba ser honesto. Todo esto era física teórica que estaban convirtiendo en una aplicación práctica sobre la marcha. Dijo que las matemáticas indicaban que debería funcionar, pero no había garantías. Jenny lo interrumpió y dijo que no había. Había gente real en ese planeta que estaba realmente asustada y que iba a lograr que esto funcionara porque la alternativa de no hacer nada era completamente inaceptable. El conjunto de observadores cuánticos se desplegó desde la bodega de carga de Liberty, y parecía una enorme red de sensores que comenzó a pintar el espacio entre los torpedos en New Haven con ondas en cascada de partículas de observación. Durante un largo instante, pareció que nada ocurría, y todos contuvieron la respiración, esperando a ver si la teoría coincidía con la realidad. Luego, lentamente, uno a uno, los torpedos comenzaron a brillar y solidificarse a medida que sus campos de probabilidad cuántica colapsaban bajo el peso de la observación forzada. Y de repente, las armas invisibles se convirtieron en objetivos visibles. La voz de Lisa se escuchó en las comunicaciones desde la estación de mando, indicando a la flota de Ptoran que los torpedos ahora eran corpóreos y que debían atacar de inmediato. Las naves alienígenas que habían estado disparando inútilmente a los fantasmas durante horas, de repente encontraron objetivos. De hecho, armas de energía ocultas y proyectiles cinéticos penetraron en los torpedos, ahora sólidos, y los detonaron a una distancia segura de la superficie del planeta. A bordo del acorazado líder, el señor de la guerra Sachtar observó cómo sus armas, supuestamente imparables, eran derribadas como blancos de práctica en un campo de tiro. Su oficial táctico se volvió hacia él con expresión de total confusión y le preguntó cómo los humanos habían neutralizado el flujo cuántico cuando ese tipo de tecnología no debería existir en ningún lugar de la galaxia. Sachar gruñó furioso y dijo que la tecnología no había existido hasta que los humanos la necesitaron. El último torpedo detonó sin causar daño en la órbita alta sobre New Haven, y 6 millones de civiles toranos se salvaron de una muerte segura. Pero el señor de la guerra Sachar no había terminado con sus ataques, porque si los humanos podían contrarrestar las armas cuánticas, les mostraría algo que ni siquiera ellos podrían predecir ni defenderse. Dio la orden de activar los motores de vacío, y sus oficiales lo miraron con expresiones de puro horror. Protestaron que los motores de vacío estaban prohibidos por el Consejo y por el propio alto mando Kryn porque abrían agujeros en la realidad. Sachar gruñó que los humanos habían dejado obsoletas todas las armas convencionales Kryn y que, si el colectivo quería mantener su dominio, debían recordarle a la galaxia cómo era el verdadero miedo. Les ordenó de nuevo que activaran los motores de inmediato. En lo profundo de los 3 Dreadnoughts,
máquinas antiguas y terribles comenzaron a activarse, y no operaban según los principios normales de la física, sino que los violaban al crear desgarros en el espacio-tiempo. Estas armas no destruían la materia en el sentido convencional, sino que la borraban de la existencia por completo y no dejaban nada, ni siquiera escombros ni radiación. En el centro de mando, Lisa Consolé comenzó a gritar advertencias e informó que estaba detectando distorsiones masivas del espacio-tiempo en el sistema Valor. Dijo que lo que estuvieran haciendo los Kreen era completamente fuera de lo común, y que parecía que estaban abriendo agujeros en la realidad misma. La expresión de Peter se tornó sombría al ordenar que alguien contactara inmediatamente al Dr. Henry Palmer. La voz de Henry se escuchó mientras realizaba cálculos porque podía ver los datos de los sensores. Dijo que esto era realmente grave porque los Kreen estaban generando singularidades controladas que no eran exactamente agujeros negros, pero estaban lo suficientemente cerca como para ser extremadamente peligrosas. Explicó que si esas singularidades se volvían inestables, no solo destruirían New Haven, sino que podrían colapsar todo el sistema Valor y todo lo que contenía. Peter preguntó si podían detener los motores de vacío. Hubo una larga pausa antes de que Henry se riera, pero era un sonido extraño sin humor. Dijo que los Kreen estaban literalmente rompiendo las leyes de la física y que no estaba seguro de que detener fuera la palabra correcta. Pero añadió que tal vez podrían convencer a los Kreen de detenerse mostrándoles exactamente qué sucedía cuando se jugaba con fuerzas que no se comprendían del todo. Pidió 2 horas y acceso al conjunto de sensores de Liberty y dijo que tenía una idea descabellada, pero era la única que se le ocurría. Peter no dudó y le dijo a Henry que tenía 1 hora para hacerlo funcionar. Lo que los Kreen estaban a punto de aprender era que la mayor fortaleza de la humanidad no era solo su negativa a tener miedo, sino su disposición a comprender las cosas que deberían aterrorizarlos, a mirar al abismo y a tomar notas cuidadosamente. El Dr. Henry Palmer observó las lecturas que fluían por su pantalla y, por primera vez desde que comenzó toda esta crisis, sintió un miedo genuino invadir su mente porque los motores del vacío estaban creando desgarros en el espacio-tiempo que no deberían existir, según todas las leyes de la física que había estudiado. Nicole murmuró a su lado, mientras hacía sus propios cálculos, y dijo que los Green estaban completamente locos, porque no eran armas, sino dispositivos apocalípticos que matarían a todos. Todos, incluyendo a quienes los dispararon. Henry respondió en voz baja que las lágrimas no eran armas, sino errores envueltos en intimidación. Como los Kreen habían dependido del miedo durante tanto tiempo, habían olvidado esa comprensión. Superar la intimidación siempre. Le pidió a Lisa que lo conectara con la nave insignia Kreen, porque alguien necesitaba explicarles física básica antes de que mataran a todos en el sistema, incluidos ellos mismos. La voz de Lisa regresó con escepticismo y preguntó si Henry realmente quería hablar con los Kreen ahora mismo. Henry dijo que alguien tenía que explicarles la realidad antes de que la destruyeran. Un momento después, el señor de la guerra Sacarfase apareció en la pantalla, con una expresión triunfal mientras les decía a los humanos que seguramente podían ver que los motores de vacío estaban operativos y exigían la rendición inmediata, o borraría New Haven de la existencia. Henry lo interrumpió y dijo que Sachar se destruiría a sí mismo junto con todos los demás porque los motores de vacío estaban perdiendo materia exótica y el espacio-tiempo. Las lágrimas se expandían a un ritmo aproximado del 3% por minuto. Calculó que en 17 minutos alcanzarían una masa crítica y sufrirían un colapso en cascada. Y cuando eso sucediera, no solo borrarían New Haven, sino que crearían una singularidad real que devoraría a los Dreadnought Kreen de todo el sistema y probablemente abrirían un agujero en el subespacio. Eso haría imposible el salto en este sector durante generaciones. Sachar Triumph vaciló al acusar a Henry de mentir y dijo que los científicos Kreen le habían asegurado que las armas eran seguras. Nicole intervino bruscamente y dijo que los científicos Kreen estaban equivocados y que podía demostrarlo diciéndole a Sachtar que revisara sus propias lecturas de contención, porque ya debería estar viendo patrones de decaimiento en la estabilidad del campo. Uno de los oficiales Kreen revisó una consola cercana y palideció antes de susurrarle algo a Sachar que los humanos no pudieron oír, pero sí pudieron ver claramente la expresión del señor de la guerra. Pasó de la confianza a la incertidumbre. Sachtar dijo lentamente que, incluso si lo que decían los humanos fuera cierto, no había forma de apagar de forma segura los motores de vacío una vez activados y todos morirían. Henry afirmó con firmeza que siempre había una manera. Y el problema era que los Kreen intentaban contener las lágrimas en el espacio-tiempo, lo cual era imposible porque cuanta más energía se invertía en la contención, más rápido crecían. Explicó que si dejaban de luchar contra las lágrimas, y en cambio, las guiaban y las dejaban colapsar de forma controlada en un espacio deshabitado, todo estaría bien. Presentó una simulación que mostraba cómo las lágrimas del espacio-tiempo se redirigían cuidadosamente a zonas vacías lejos de cualquier planeta antes de permitir que colapsaran de forma natural. Henry lo comparó con redirigir un río en lugar de intentar represarlo,
porque había que trabajar con la fuerza, no contra ella. Un oficial CR siseó que se trataba de una artimaña humana y que los humanos querían que bajaran sus defensas. Nicole replicó con enfado que las defensas Kryn eran lo que los estaba matando y dijo que les enviaba los cálculos matemáticos ahora mismo para que pudieran comprobarlo por sí mismos. Dijo que les quedaban 12 minutos antes de que las naves Kryn se convirtieran en los agujeros negros más nuevos de la galaxia y que podían pasar esos minutos desconfiando de los humanos o salvando sus propias vidas. La tripulación de mando Kryn entró en una acalorada discusión, y los humanos pudieron verlos haciendo cálculos y comprobando una y otra vez los datos, mientras cada minuto que pasaba los acercaba al colapso catastrófico. La voz de la capitana Jenny Miller se escuchó por un canal privado preguntando a Henry si debían evacuar si la Kryn no apagaba los motores en los próximos 8 minutos. Henry respondió con gravedad que no había tiempo suficiente para evacuar a 6 millones de personas de New Haven y que todos estaban juntos en esto. Ya en la nave insignia Kryn, Sakaar contempló los cálculos humanos por última vez y comprendió con absoluta certeza que los humanos tenían razón y que sus propios científicos se habían equivocado o habían tenido demasiado miedo de decirle la verdad sobre los peligros. El miedo lo había debilitado y cegado, mientras que la falta de miedo de los humanos los había vuelto lúcidos y capaces de ver soluciones. Sakaar ordenó a su tripulación que iniciara la secuencia de apagado humano y ordenó a todas las naves que redirigieran las grietas espaciotemporales a coordenadas en el espacio vacío, lejos de cualquier mundo habitado. Los siguientes minutos se sintieron como el periodo más largo de la vida de todos, mientras las enormes grietas en la realidad comenzaban a moverse y fluir bajo la cuidadosa manipulación de la potencia del motor de vacío. Las grietas se alejaron lentamente del espacio habitado hacia el borde del sistema, donde comenzaron a colapsar sobre sí mismas con destellos de radiación exótica. Cuando el último nivel finalmente se selló con un brillante destello de luz, el suspiro colectivo de alivio se sintió en múltiples sistemas estelares. En la superficie de New Haven, 6 millones de furgonetas miraron al cielo, sin comprender del todo lo cerca que habían estado de simplemente dejar de existir. En el centro de mando del Consejo, el canciller Trump se sentó pesadamente en su silla y dijo con asombro que los humanos los habían salvado e incluso habían salvado a los Kryn de sus propias armas. Peter Morgan lo corrigió en voz baja y dijo que no solo habían salvado a los Kryn, sino que los habían educado porque había una diferencia importante entre ambas cosas. La pantalla se reactivó, mostrando de nuevo al señor de la guerra Sakaar. Pero el orgulloso señor de la guerra parecía disminuido, y su anterior arrogancia había sido reemplazada por algo que podría haber sido el comienzo del respeto. Sakaar dijo simplemente que los humanos podrían haber dejado morir a los Kryn y que la destrucción de la flota Kryn habría acabado con la amenaza que representaban para el Consejo. Henry asintió y dijo que sí, que podrían haberlo hecho, pero que no eran así, porque no resolvían los problemas esperando que éstos los destruyeran a sí mismos. Jenny habló desde la libertad y dijo con respeto que el miedo era una elección y que podías dejar que te paralizara o comprender lo que te asustaba y encontrar la manera de superarlo. Explicó que las armas Kryn no eran imparables porque nada era realmente imparable y solo eran problemas de ingeniería que aún no se habían resuelto. Sakaar preguntó qué sucedería cuando los humanos resolvieran todos estos problemas y si usarían su conocimiento para conquistar a otros como lo habían hecho los Kryn. Peter negó con la cabeza y dijo que los humanos usarían el conocimiento para defenderse, protegerse y tal vez para enseñar si los Kryn estaban dispuestos a aprender. Dijo que la galaxia no necesitaba más armas que todos temieran, sino más personas dispuestas a enfrentarse a esas armas y no decir nada más. Hubo un largo silencio antes de que Sakaar hiciera algo que sorprendió a todos los presentes, pues inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de respeto a la cultura Kryn que rara vez se daba a otras especies. Anunció que el colectivo Kryn se retiraría del espacio del Consejo y reconsideraría sus métodos, porque quizás era hora de que aprendieran a adaptarse como los humanos en lugar de simplemente infundir miedo. La transmisión terminó, la flota Kryn comenzó su retirada y la crisis inmediata terminó. En los días siguientes, el Consejo se reunió repetidamente para discutir todo lo sucedido, y la delegación humana presentó sus hallazgos sobre los disruptores de fase y los motores de vacío, compartiendo libremente todo el conocimiento adquirido. Algunas especies aún luchaban por comprender y contrarrestar sus armas más temidas. Pero poco a poco, el mensaje se extendía por la galaxia. El miedo no era el destino, la comprensión era poder, y la humanidad, con todos sus defectos y su obstinada resistencia, había mostrado a la galaxia algo que había olvidado durante siglos de paz. El coraje no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él y de afrontar adversidades imposibles con determinación e inteligencia. El canciller Trump se acercó a John Hayes durante un receso a las sesiones del Consejo y le dijo que la humanidad había cambiado el Consejo en tan solo unos meses y que había cambiado la forma en que todos veían la guerra, las armas y el miedo mismo. John sonrió y dijo que los humanos simplemente habían hecho lo de siempre,
identificar un problema y ponerse a trabajar para resolverlo. Explicó que el resto de la galaxia había pasado siglos perfeccionando armas y generando miedo, mientras que los humanos habían pasado siglos aprendiendo a superar sus miedos, lo que resultó ser una habilidad mucho más útil. Tron preguntó qué sucedería cuando surgiera la siguiente amenaza y alguien creara un arma que ni siquiera los humanos pudieran contrarrestar. John respondió simplemente que los humanos lo descubrirían porque eso era lo que hacía su especie, se adaptaban, innovaban y nunca se rindieron. Dijo, en el momento en que aceptaste que algo era imposible, ya habías perdido, y los humanos se negaron a perder. A lo largo y ancho de la galaxia, en estaciones de investigación, centros militares, centros civiles y salas gubernamentales, cada especie estaba aprendiendo una nueva lección. Los humanos habían demostrado que el arma más temible del universo no era la que podía destruir la materia, romper la realidad o borrar la existencia misma, sino una especie que se negaba a tener miedo y a aceptar la derrota.